¿Por qué se ha planteado esto? Ya lo he dicho, pero vamos a analizar cuál es el origen, por qué se mandan emisiones de gases a la atmósfera. No se mandan naturalmente por gusto, se mandan porque los barcos necesitan ser propulsados, necesitan generar energía eléctrica y todo ello se hace básicamente a través de motores de combustión interna, también pueden ser turbinas, pero los efectos es igual de lo que voy a hablar, que es, al final se produce una combustión que inexorablemente pues produce, de cualquier combustible fósil, pues produce, como se ve en la reacción que abajo, en combinaciones químicas que veis abajo, por ejemplo, el gas natural o el propano, en contacto con el oxidante, que es el oxígeno del aire, pues produce energía, produce vapor de agua, pero produce inexorablemente dióxido de carbono. Y este es el tema que vamos a analizar. En todas ellas se produce dióxido de carbono y vapor de agua, que son considerados gases de efecto invernadero. Ya empezamos a hablar de temas ecológicos. Y que pueden ser causantes en mayor o menor medida del calentamiento global. Palabras que hay que analizar con mucho detalle. Y lo vamos a hacer. Otros componentes de los gases de exhaustación son los óxidos nitrosos o de nitrógeno y los óxidos de azufre, o sulfurosos o sulfúricos. ¿Por qué aparecen en la combustión? Bueno, primero, si la combustión fuera puramente de oxígeno no aparecería el nitrógeno, pero la combustión se hace, el oxidante es el oxígeno que se contiene en el aire atmosférico, que tiene un alto contenido de nitrógeno. Y además, por parte de los combustibles, salvo el gas natural, no son unos combustibles puros, sino que tienen impurezas, por ejemplo el carbón, todos los fósiles, por ejemplo el fuel, que tienen contenidos de azufre, que de alguna forma en la reacción química que se produce en la combustión van a aparecer. Bien, los primeros aparecen en la combustión, los óxidos nitrosos, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Aunque no son venenosos ni tóxicos, pueden tener un efecto negativo en la respiración, en la vegetación y probablemente también tienen algún tipo de efecto invernadero. Los segundos, los de azufre, se deben al contenido de azufre de algunos combustibles. El carbón tiene muchísimo, algunos crudos también, otros son más ligeros, que ellos en presencia de vapor de agua, ese anhídrido sulfuroso, se convierte en ácido sulfúrico, que es absolutamente peligroso para metales, naturaleza, y responsable de lo que se ha venido llamando la lluvia ácida, que hace 20 años pues se puso muy de moda en los países del norte de Europa, porque los buques que iban a los puertos y quemaban combustibles con contenido de azufre producían esto, y luego pues había un efecto devastador en los campos agrícolas de esa zona. Entonces ahí se puso el dedo en la llaga y se empezó a estudiar cómo se podría eliminar esta lluvia ácida. No solo estos son los elementos que aparecen en la combustión, sino también puede haber, si la combustión no es completa, monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, partículas, pero como los primeros son más importantes, vamos a referirnos especialmente a ellos. Las emisiones de gases a la atmósfera vamos a evaluarlos y vamos a ver qué normativa, cómo ha reaccionado, digamos, la sociedad para tratar de evitarlos. El CO2, el dióxido de carbono, no puede desaparecer. Tanto carbono le pones, tanto carbono va a salir en forma de gases de exhaustación. Y se puede producir cantidades tan importantes como entre 2 y 75 y 3 toneladas de CO2 por cada tonelada de combustible que se quema. Aquí habría una fórmula para determinar, en función del porcentaje de azufre del fuel, cuántos kilos por tonelada. Bien, entonces, debido a los efectos nocivos, que luego analizaremos, o pretendidamente nocivos, en este caso el pretendido sobra, la IMO ha organizado o ha establecido unos requisitos para ir eliminando paulatinamente las emisiones de azufre y de nitrógeno, y figuran en unas tablas que veremos a continuación. Y asimismo ha definido un índice de eficiencia energética de los buques, tanto en servicio como de nueva construcción, que tendrán que cumplir los navieros. Respecto a CO2, al dióxido de carbono, no hay una normativa todavía, digamos, estricta para el transporte marítimo. ¿Por qué? Porque el transporte marítimo
en comparación con las emisiones de dióxido de carbono que se producen en la industria, sobre todo en las plantas de generación de electricidad y en las fábricas, pues es una parte muy pequeña, como también veremos a continuación. Y ya estamos en la continuación. El transporte marítimo es responsable, esto los autores están más o menos todos de acuerdo, digamos, para acordarnos, del 3% de todas las emisiones mundiales de dióxido de carbono. El 2,4 dicen algunos, el 2,7 hasta el 3,9 es igual. Los grandes emisores de CO2 pues son las plantas energéticas, etc. Aquí tenéis un cuadro en el que se ve otros tipos de transporte que son responsables del 23%, pero que consumen más tanto el transporte por carretera y ferrocarril como la aviación que el transporte marítimo. ¿Por qué el transporte marítimo emite mucho menos? Creo que hay algo que lo explica aquí más adelante. Bueno, los índices de eficiencia, que también es una obligación a cumplir por los armadores, pues no es más que el cociente entre la cantidad de carbono que se produce y algo que relacione la capacidad de transporte de los buques. Este es un tema que se ha implantado ya, pero que está siendo objeto de una crítica feroz por organismos técnicos. Concretamente tengo un trabajo reciente del Bureau Veritas muy bueno, en el que explica que hay una dispersión en la aplicación que digamos, distorsiona totalmente las normas más elementales de la construcción naval y de la ingeniería naval. Pero bueno, esas normas existen y yo creo que cuando las apliquen con exactitud, pues van a tener que ser objeto de revisión por las, digamos, situaciones absurdas que quizá excedan a esta charla, que se pueden producir respecto al proyecto de los barcos. Aquí me está oyendo un ingeniero naval muy experto en eso, así que si tenéis alguna duda sobre este tema, el Bureau Veritas os lo puede explicar porque tiene una información muy valiosa y actualizada del tema. Aquí, como os decía antes, están los requisitos futuros para el transporte de emisiones. Las de óxidos nitrosos tienen 3 niveles, porque hay mucho buque. Daros cuenta que las normas que se quieren poner al final serían para buques de nueva construcción y la renovación de la flota mundial pues va a tardar 25 años. No vamos a coger los 100.000 buques que hay ahora y tirarlos o desguazarlos. Entonces la norma es paulatina, en función de las revoluciones de la potencia y las revoluciones de los motores, pues hay unas normas que se van estableciendo con una cierta, paulatinamente, como veis aquí, a 3 niveles. El tema también está en el anexo sexto al convenio Marpol, que es el que organiza o el que, digamos, da las leyes, por así decirlo, a que tienen que cumplir todas aquellas actividades que son susceptibles de emitir a la atmósfera tanto óxido nitroso como sulfúrico. Los requisitos del azufre, precisamente por la razón que os decía de la lluvia ácida, son muy claros, los tenéis aquí, y aquí hay que distinguir en lo que van a ser las condiciones globales, que en el año 2012 van a tener aquí un salto ya, en enero del año que viene. Hoy día los combustibles marinos, aunque se permite que tengan hasta un 4,5% de azufre, en la práctica son mucho más bajas porque las refinerías no dan tanto azufre. Una parte de desulfuración se hace en las refinerías, pero estará pues el 3, el 4, tal, y entonces a partir del año que viene estaremos ya en 3,5 para el azufre, con la perspectiva de que el año 2020 tenga que bajar eso hasta cantidades tan bajas como el 0,5. Es decir, el azufre, el fuel que se utiliza para la combustión, que además es un fuel residual y que es mucho más barato que un fuel desulfurado, se va a convertir en el año 20, salvo que haya, porque la propia norma que ha establecido el AIMO establece también que al año 2018 se haga una revisión a ver si la industria del refino del petróleo va a ser capaz de proporcionar esto, porque si no sería tanto como condenar a los buques a que no naveguen. Pues bien, sin embargo, en las que se han llamado áreas de control de emisiones, es decir, hoy día el Báltico, todo el norte de Europa, parte del Canal de la Mancha, el Mar del Norte, y
recientemente la costa de Canadá y de Estados Unidos, a través de un acto, no de la IMO, sino de una nueva ley que han sacado los Estados Unidos sobre aire limpio, pues han llegado a establecer que en esas zonas, y esto es un tema de suma importancia, no se pueda consumir a partir de 2015 un combustible que tenga más del 0,1% de azufre, cifra que es imposible que una refinería dé, os lo digo en estos momentos, no sé en el futuro. Bien, ¿qué medidas tenemos para controlar, para eliminar las emisiones nocivas? Bueno, muy rápidamente, hay muchísimas. Para eliminar los óxidos nitrosos, aunque aquí pone reaction, sería reduction, sería una reducción selectiva de origen catalítico, que tiene como ventaja que se puede disminuir la exhaustación, sobre la exhaustación de los gases de escape, la parte, digamos, nociva del óxido nitroso, sin tener que actuar sobre el motor. Esto está funcionando y es capaz de eliminar un 90% es una inversión que hay que hacer, pero existen estos promedios. Hay otro sistema que sería el motor húmedo, el motor en la cámara de combustión se introduce también agua para bajar la temperatura y que no se produzcan esos óxidos nitrosos a que nos hemos referido antes. En cuanto al azufre, bueno, el tema del motor húmedo tiene la desventaja de que actúa sobre el motor, o sea que hay que regular o, digamos, ajustar el motor para que pueda consumir también una mezcla de combustible y de agua. La eliminación del azufre, hay un debate que si lo tienen que hacer las refinerías, que dicen que no, o lo tienen que hacer los barcos que tienen menos medios, pero en cualquier caso lo que sí se puede es lavar los gases de exhaustación a través de scrubbers, que son simplemente unos contraflujos de agua salada y los depósitos, con toda la tecnología que queráis, pero al final lo que hacen es lavar el agua y no mandar ese azufre que es indeseable. Bien, pasamos a la tercera parte, contada así un poco cómo está la reglamentación dentro de las limitaciones de tiempo que tenemos. ¿Qué ocurre? Porque aquí se mezclan muchos temas que yo creo que no son de general comprensión. El efecto invernadero, el destacado aquí, el calentamiento global, etc. El calentamiento global es un fenómeno que consiste en que aumente la temperatura del globo por efecto invernadero, que es por la absorción por ciertos gases atmosféricos, entre los cuales está el dióxido de carbono, de parte de la energía que emite el suelo. El sol calienta el suelo, se irradia el calor hacia arriba y ese calor, si no lo parase alguien, se iría al espacio y se quedaría helada la Tierra. Entonces, esos gases lo que hacen es parar, o sea, absorber ese calor que emite el suelo. Eso es el efecto invernadero que habéis oído hablar. El efecto invernadero de origen natural nadie lo discute. Sin él, ya os digo, bajaría 30 grados la temperatura de la Tierra, se congelarían los océanos y no sería posible la vida. Lo que dicen los ecologistas es que solo tiene que estar en la proporción adecuada y ellos mantienen que el escape de gases de efecto invernadero como el CO2 a la atmósfera ha creado un aumento de temperatura debido a que se absorbe más calor que el que debería absorberse. Lo pongo aquí. Y que ese calor, mejor dicho, ese efecto de emisión es por causas humanas. Son las causas antropogénicas que producen ese aumento indeseado.